El Deportivo La Coruña se encuentra en una gran polémica, tras no jugarse la última fecha del torneo debido a una gran cantidad de infectados de coronavirus en el Fuenlabrada, equipo con el que tenía que enfrentarse, descendió a la tercera división después de 39 años. Hoy, el club quiere apelar ante la Federación Española para poder disputar su último partido y tener la chance de mantener la categoría. Por eso, en este video, les vamos a contar la época dorada del club no hace muchos años atrás. Todo comenzó en el año 1994, cuando el Depor estaba cerca de conseguir la primera liga española de su historia. El equipo había hecho un gran campeonato con grandes jugadores como Fran y los brasileños Mauro Silva y Bebeto. Además, le había ganado como local tanto al Barcelona como al Real Madrid. En la última fecha del torneo, se enfrentó al Valencia y dependía de sí mismo para ser campeón, ya que el Barcelona se encontraba con 2 puntos menos. El partido se jugó en Riazor, a cancha llena, con alrededor de 35.000 espectadores. El encuentro fue parejo, hasta que a 2 minutos de finalizar, el Deportivo tuvo un penal a su favor. El encargado fue el capitán yugoslavo Miroslav Djukic, quien falló una oportunidad histórica. El Barcelona se consagró campeón con mejor diferencia de gol, ya que ambos tenían 56 puntos. A pesar de la frustración, al año siguiente continuó con el buen nivel y mantuvo la misma base de jugadores en el plantel, lo que lo llevó a salir subcampeón nuevamente. Ese mismo año ganó la Copa del Rey contra el Valencia por 3-2 en el global, consiguiendo así el primer título de su historia. La próxima temporada, el Depor continuó con el buen nivel de juego. Comenzó jugando la Supercopa de España contra el Real Madrid, donde le ganó ambos partidos por un contundente 3-0 en la ida y 2-1 en la vuelta, logrando su segundo título consecutivo. Para afrontar el campeonato 99-2000, el equipo se renovó con jugadores como Lionel Scaloni, Roy Mackay y Pauleta, buscando pelear por cosas importantes. Arrancaron la liga y se posicionaron primeros rápidamente con un Mackay intratable que terminaría anotando 22 goles. Además pudieron tomarse revancha del Barcelona por el recordado subcampeonato. Esta vez el resultado final estuvo de su lado y se consagraron campeones de liga por primera vez en su historia. A la siguiente temporada, el equipo comenzó con el pie derecho ganando la Supercopa de España. Más adelante en el campeonato, terminó subcampeón de la Liga Española y supo ganarle al Barcelona las 2 veces en las que se enfrentaron. A raíz de la buena campaña, participó en la Champions League por primera vez en la historia de la institución y llegó a cuartos de final. Al año siguiente, el Depor fue otra vez subcampeón de Liga, algo que seguía sorprendiendo al fútbol español. Se consagró en la Copa del Rey, ganándole al Real Madrid por 2-1 con goles de Sergio González y Diego Tristán, confirmando el gran momento que pasaba el equipo. Posteriormente, lograron otra Supercopa Española, esta vez derrotando por 4-0 al Valencia en el global, y siguieron siendo protagonistas en la liga, ya que obtuvieron el tercer puesto, lo que les dio una nueva clasificación a la máxima competencia europea de clubes. En 2004, el equipo logró algo impensado. Con Juan Carlos Valerón, Joan Capdevila y Diego Tristán tuvieron su mejor participación en la Champions League, dejando en el camino a grandes rivales como la Juventus en octavos, y en cuartos dieron el batacazo venciendo al Milan, quien era el último campeón europeo. Contra el equipo italiano comenzaron la serie perdiendo la ida por 4-1 en San Siro y en la vuelta se impusieron con un contundente 4-0. Sin embargo, el sueño del Depor se terminó en semifinales cuando se enfrentó al Porto de Mourinho, quien terminaría ganando la Champions. Luego de esa gran hazaña, el Deportivo La Coruña, llamativamente, nunca más fue protagonista y hoy espera la decisión final para poder salvarse de jugar la tercera categoría. Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita de notificaciones y déjennos su opinión sobre este tema en los comentarios.